Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, ahora con un tema interesantísimo y como siempre les voy a comentar mi introducción, que son un poquito de mis piensos. Pero bueno, hoy tengo a un invitado muy querido, primero porque es de los valientazazazazos, y bueno, ahorita les voy a contar. Pero bueno, voy a contarles porque yo creo que han visto varias personas que tengo en mis redes, Cábala o temas de Mario Sabán, por ejemplo, que habla sobre Cábala, es mi maestro, y voy a platicarles un poco cómo llegué yo ahí. Bueno, yo la verdad es que soy católica apostólica romana, pero en mis momentos cuando estaba yo reflexionando, cuando yo veía ciertas cosas que me parecían como un poco pues inconsistentes o incongruentes entre ciertas cosas que sucedían, sobre todo entre la gente, pues entre la gente que estábamos profesando nuestra religión, había muchas dudas, yo tenía 1000 dudas y entonces empecé este camino de buscar las respuestas a aquellas miles de dudas que tenía sobre Dios, sobre lo espiritual, sobre por qué pasaban las cosas, por qué a unos les iba bien, a otros les iba mal, a otros les iba pésimo, a otros les iba súper bien, y tratando de entender por qué si yo pedía las cosas no pasaban, etcétera. Nunca tuve un problema, yo estuve en un colegio de monjas maravillosas, las adoré, luego estuve en un colegio de maristas, mis monjas eran, las primeras eran mercedarias, los segundos eran maristas, y las monjas mercedarias son mayormente misioneras. Yo creo que mucho de lo que aprendí de mi trabajo después con ir a otros países a dar entrenamientos de MDR y demás, en muchos que era ayuda humanitaria, pues nace de ahí. Entonces, yo jamás tuve un problema con el tema de la religión en cuanto a cómo me la dieron, sino más bien las cosas que dudaba, que me hacía preguntas, me hacía cuestionamientos, y de ahí fui tratando de profundizar más en varios campos, ¿no? En varias congregaciones de religiosos. Después, pues empecé a ver ciertos temas cristianos, y entonces también me metía a estudiar un poco del cristianismo, a hablar con pastores, y ahí empezó un camino muy interesante. Y un día, hace unos buenos años, una muy, muy querida amiga terapeuta judía me presentó la cábala. En ese entonces era la cábala de los Berg, de Michael Berg, obviamente del padre Joshua Berg, y se me hizo interesante. Madonna la tenía y todo, pero como que no me logró captar la atención, porque sentía que era como un poco del artista y entonces era un poco de la tendencia que después iba a ser una moda, y no me terminó de convencer. Pero poco a poco fui comprendiendo pues, que Jesucristo había sido judío y que tenía muchas de las cosas que nos decía o de las cosas que nos explicaba o se expresaba, pues tenían un trasfondo en la ideología o en la teología más bien judía. Y bueno, poco a poco fui entrando un poco más también en el tema del judaísmo, me empezó a encantar muchísimas de los preceptos, de la forma en la que veían a Dios, de la emuná, de los principios de la emuná, y fue captando más mi atención. En un momento, un guía mío que yo tenía, que era pastor, educado entre judíos también, me platicó de la Cábala, empecé a ver a Leitman, después a leer a Leitman, y luego ya también no entendía nada. Y un día me llega un video de un doctor, Mario Sabán, doctor en doctores, en doctorados, y empieza a hablar sobre el árbol de la vida. Y después como una guía de realización, de entendimiento, pero lejano al tema religioso, sino más bien un tema conceptual, complejo, interesantísimo. Y ahí, yo siendo terapeuta, con tantos años de dar psicoterapia, empecé a ver reflejado mucho de lo que yo observaba en mis pacientes, sobre todo en los pacientes con depre. Y este motivo de vida, este por qué estoy aquí, esta misión, empezaba a tener mucho sentido cuando empecé a estudiar Cábala. Y bueno, pues ya de esto serán casi 4 años. Estoy feliz. Empecé a estudiar la maestría con el doctor Mario Sabán, pero no entendía.
Entonces yo era de las rezagadas y lo volví a leer y lo estudiaba y bueno, no entendía. Entonces me salí a los 6 meses de la maestría, no fueron los 3 meses en el primer trimestre, y comencé una ruta que era como un diplomado, que ahora es un diplomado, en pos de poder estudiar la maestría. Entonces, dentro de ese grupo de estudiantes estaba Hernán. Y bueno, obviamente yo mis respetos a todos porque entenderlo era muy complejo. Y bueno, conocí a Hernán de una forma, pues ahora sí que fue como fortuita, y me encantó la manera tan sencilla de explicarlo y sobre todo la forma en la que la cábala se convierte, o la manera en la que lo explica, como una guía de potencialización personal, de entendimiento de la vida, de saber cómo puedo mejorarme, cómo las cosas a veces se bloquean y puedo entender por qué se están bloqueando y también qué puedo hacer. Entonces, bueno, pues les presento a mi querido Hernán y como a todos los invitados les pido que ellos se presenten. Hernán también, como Mario Sabán, porque también vino Mario Sabán. Eh, Son muy sencillos en sus formas, pero sí me encantaría, mi querido Hernán, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria y después que es un maestro en Cábala. Estamos hablando ya de otros entendimientos. Mi Hernán, pues. Tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. Hola No, Gaby, ¿cómo sí. estás? Muchísimas Muy gracias bien, por la muy bien, invitación. muchas gracias. Bueno, eh, me he formado con Mario, sigo en formación. En Cábala nunca, una vez que empezás, nunca acaba. Ah, Es algo maravilloso, la verdad, porque es una... Kabbalah explica el universo, literalmente, cómo se formó todo. Y es una metáfora cabal del universo, porque cuando empezás a buscar, empezás a profundizar y se abre un mundo nuevo. Profundizás más y se expande más. Es una belleza, es una metáfora viva, magnífica. Y empezás a entender quién sos, qué haces aquí, por qué estás acá, por qué pasa todo lo que pasa. Y sobre todo, y lo más importante, que es el enfoque en el cual yo trabajo, es qué podemos hacer. Que es muy, tu posición es práctica, eso me fascina. A ver, ahora ahí te va. Yo creo que tú también, Hernán, porque cuando hablo de Cábala y sobre todo en el ambiente en el que yo vivo, que es más católico y es mucho más ortodoxo dentro del catolicismo, decir Cábala es así como, ¡oh! O sea, Tal cual. no, o sea, aguas, van a hacer rituales y van Pero no es a, casualidad, no es casualidad. No es, no, para nada. no es casualidad porque, mira, y esto es lo importante y lo más trascendente de que se está revelando Kabbalah en su esencia en estos tiempos. Porque ha sido, por su forma, porque es muy compleja de entender, Sí. por su profundidad y por sus conceptos. Recién ahora estamos entendiendo conceptos desde la física más moderna, lo que los cabalistas en la Edad Claro. Media explicaban. O sea, para que entendamos que no es una sabiduría oculta que no se quería compartir, sino que era muy complejo alcanzar el nivel para comenzar a desvelar qué es lo que nos está contando. Pero ha sido muy mal utilizada, ha sido tergiversada, ha sido manipulada, que es lo que nos llevó a nosotros, más por la Edad Media, la Iglesia, que no tengo nada Exacto. contra ella, pero la Iglesia ha sido una gran manipuladora de información, el misticismo inglés, con todo lo que es la masonería. Bueno, Uh-huh. ellos han ido cambiando, le han sacado, le han puesto, le han modificado a su conveniencia. Por eso es que persiste ese concepto de, uy, es algo negativo. No, ellos lo usan de esa manera, pero no están trabajando en la esencia, que es lo que, gracias a Dios, nunca mejor dicho, hoy estamos conociendo la esencia, la ¿Y verdadera esencia. cómo podrías definir qué estudia, qué hace la cábala? Kabbalah Para quienes explica, no. en formas muy sencillas, explica cómo está creado este universo, cómo funciona y cómo nosotros podemos formar parte de esa creación.
Los cabalistas explican que el mundo o el universo no está terminado, la creación no está completa. Nosotros aquí estamos para completarla. Es decir, nuestra acción, nuestra actividad en el mundo físico es justamente para hacer funcionar esa creación. Ay, me encantó cómo lo dijiste. Me gustó mucho cómo lo dijiste. Es que así es como funciona. Porque bueno, un tema, mientras hablábamos en la propuesta de qué hablar hoy, el tema del árbol de la vida era una de esas, como que hablan de Kabbalah y árbol de la vida. Es que es una rama de la escuela, no es lo único. Tal vez es la más importante hoy por hoy, porque ayuda mucho a entender. Pero lo cierto es que hay mucha sabiduría muy, muy profunda en otras escuelas, que originalmente tampoco es que era una escuela. Kabbalah eran distintos sabios estudiando, desarrollando distintos conocimientos por su cuenta. Recién con el pasar de los tiempos fue como unificándose y Kabbalah engloba un cúmulo de conocimientos, pero no es que se generó de un solo lugar, sino muchos sabios de feliz memoria han ido profundizando, estudiando, revelando. Ahora, cualquier persona con cualquier religión o de cualquier religión, profesando cualquier religión, ¿podría estudiar Cábala o no? ¿O hay que ser judío, católico, musulmán? No, para nada. Para nada. Yo, de hecho, no soy judío, o sea, no tengo ninguna religión, básicamente. Nací en un seno de familia católica, gracias a Dios no practicante, entonces no tuve que desaprender mucho para aprender Cábala. O sea, uno podría ser agnóstico, ¿no? Los agnósticos están mucho más cerca de entender Cábala que los religiosos, porque la religión lo que tiene es que necesita dividir para existir. Y insisto, esto no es crítica, son cómo funcionan. Ahora, y si nos cuentas ahora entrando al árbol de la vida, ¿por qué es el árbol a qué se le llama así? ¿Cómo nace? No sé, a lo mejor algo, digo, porque no tenemos muchísimo tiempo, ya es algo muy complejo, pero es algo complejo. Pero bueno, tenemos que ir a Génesis, en el Gan Edén, en el jardín del Edén, donde se explica, se dice que, bueno, pone en el centro del jardín el árbol del conocimiento del bien y del mal. En realidad el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el mismo árbol, es un solo árbol. ¿Cuál es la diferencia? Los cabalistas explican que el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que era el mandato del creador, es decir, no comas de este árbol, no es que era una prohibición eterna, no. No es el momento de que comas. No es ahora. No comas. Pero bueno, el Satán, el serpiente... ¿Por qué? A ver, fíjate, además, ¿por qué no era el momento? No era el momento porque cuando al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entramos en la dualidad de este mundo físico. Ellos estaban en el Gadén, estaban en una esencia única, la energía única, estaban en un lugar donde no había dualidad, no había división, era única. Si comes del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a conocer qué es el bien y qué es el mal. Ya entramos en un mundo dual, que es donde vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque para acceder a ese conocimiento hay que tener un alto grado de conciencia, que es lo que nos falta ahora, porque ahora no entendemos por qué estamos aquí, por qué me pasa esto, por qué pasa. Es que no entendemos que estamos viviendo en el Gan Eden, pero sin el nivel de inconsciencia del bien y del mal. Ahora pasando, no, bueno, para mí es muy claro, espero que los que nos tengan preguntas, pues nos las anoten y las vamos contestando. Ahora, ¿cómo sucede después la siguiente parte? Que es ahora el árbol de la vida, una referencia también para llegar a ese
a ese estado, pues, o a regresar a ese estado óptimo, al Edén. Exactamente. Bueno, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, bueno, voy a hacer una especie de gráfico mental muy simple, pero el árbol de la vida tiene dimensiones. Va. No voy a dar nombres, los puedo nombrar, pero son nombres en hebreo porque corresponden a niveles de energía. Pero hay tres energías superiores que se llaman Keter, que vendría a ser la corona, Jochma, que vendría a ser la intuición, corresponde al hemisferio derecho de nuestro cuerpo, simbólicamente. Binah, que vendría a ser la inteligencia, la razón, correspondiente al hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo. Esos tres niveles corresponden al árbol de la vida. De esos tres niveles para abajo, que son otras sefirot, que se llaman Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut, no importan tanto los nombres, pero de Gesed hasta Malhut es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Donde saber cómo funciona esto, hay algo que se llama Da'at, que bueno, no lo voy a explicar porque es bastante complejo, pero vendría a ser cómo fluye la energía por ese árbol. Esa diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida es llegar a entender que somos. Recuerda, Gesed, hemisferio derecho, Jochma, hemisferio derecho, Binah, hemisferio izquierdo. Es lograr entender dentro de nuestro día a día cómo funciona este mundo, cómo integramos toda nuestra esencia de alma en el quehacer diario. Porque no tenemos un cuerpo, no vivimos en un mundo físico por casualidad. Necesitamos estar aquí. Eso es como el árbol de la vida nos ayuda a entender a modo práctico cómo mejorar nuestra conexión espiritual. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate, a ver, voy a volverme más prosaica todavía. ¿Qué sucede cuando, a ver, yo vivo en el mundo, yo lo que vivo es en trabajo, en tener cosas, en sobrevivir, en aspirar a tener un mejor trabajo, a tener más viajes, a que me vaya mejor? Y entonces mi petición a Dios, a lo supremo, al Tao, al nombre que le queramos poner, porque hay una esencia en la que estoy o más bien hay como una cierta conciencia, ¿no? De que hay algo suprahumano. Y entonces a eso, cuando estoy agobiadísimo, se lo pido, ¿no? Y ya sea a la Pachamama, a las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué sucede ahí? Ahí está el error. Ese es el error. Ok. El error es pedir. El error es pedir. Porque cuando vos pedís, estás presuponiendo que no lo tenés. O que te falta. Pero desde el punto de vista de pensar que es este plano importante. O sea, yo no estoy pensando en que mi alma quiere regresar al Edén, sino lo que estoy pensando es que es interesante la tierra es lo importante. En Kabbalah se explica, bueno, Kabbalah viene de un vocablo, no siempre se llamó Kabbalah, antes se llamaba, bueno, no me acuerdo el término en hebreo, pero era el conocimiento oculto, por lo que hablábamos antes, de que es muy complejo. No es porque no se mostraba, sino porque era muy complejo. Pero con la evolución se fue llamando Kabbalah, que viene de un vocablo que es lekabel, que es recibir. Entonces, se resume en una palabra, que es recibir. ¿Recibir qué? ¿Recibir cómo? ¿De dónde? Es lo que somos nosotros. Kabbalah nos define a cada alma encarnada como un recipiente de esas energías divinas, de ese conocimiento, de esa intuición, de esa inteligencia. Somos receptores de esa energía y lo que hacemos aquí es transmutar esa energía. Para ponerlo en algo simple, cuando nosotros habrán escuchado que hay bendiciones para el agua, bendiciones para la comida. ¿Qué significa eso? Las religiones lo tradujeron, por lo menos la que yo he conocido, en dar gracias a Diosito porque tengo comida. No es la función. Sí, hay que ser agradecido, pero no es la función. El bendecir los alimentos es darle la entidad de esa luz que reservan, esa luz que contienen. Y cuando la voy a comer, voy a beber, lo que voy a hacer es revelar esa luz. Imaginemos que me traigo una lamparita de luz y se enciende.
¿no? Me la trago y ¡fum! Se enciende. Bueno, a nivel profundo, energético, es lo que hacemos. Estamos revelando la luz oculta en cada una de esas vasijas. Eso es lo que somos, transmutadores de energía, hacedores. Y para que yo pueda querer hacer, transmutar, ¿qué tengo que tener? ¿O cómo puedo caer en la conciencia de eso? Bueno, entendiendo que tu vida es sumamente importante para la humanidad entera. Ok. Tu vida, la de cada uno de nosotros, es fundamental para toda la humanidad. Es esta parte de todos somos uno. Todos somos uno, tal cual, pero no es porque somos todos compadres y qué alegría. Como somos transmutadores, nosotros estamos creando bendiciones. Para decir algo muy simple. Cuando, por ejemplo, voy a ir a un lugar, a un supermercado, a una tienda o un local. Llego a la puerta, voy a entrar, pero viene alguien, sea mujer, hombre, una persona mayor, pero en vez de abrir y entrar yo primero, digo, abro la puerta, adelante. Ese hecho de bondad, porque no es más que bondad, es una creación de una bendición. Pero una bendición activa. No significa que es para vos. El hecho de otorgar. Significa que has creado una bendición que está buscando quien la reciba. Recordemos, receptores, Kabbalah, recibir. Por eso es que, y si tiene su fundamento, porque en el árbol de la vida habíamos dicho que de Gesed y Geburah, que son los niveles donde empieza la dualidad, que es, digamos, donde empieza el árbol del conocimiento del bien y del mal, Gesed y Geburah, muy sencillamente lo podemos traducir como dar y recibir. Ese es el primer nivel del mundo dual. Es decir, es la primera acción de cómo funciona este mundo. En el dar y el recibir. Y primero el dar. Porque con el hecho de dar, yo genero lo que se dice un vacío de bendición. Yo me he vaciado de bondad. Ahora he puesto a andar el universo para que esa bondad vuelva a mí. De alguna manera. ¿Cómo? Nunca lo sabemos. Pero siempre vuelve. Siempre. Esa es la forma en la cual tenemos que entender que somos. En el hecho de bondad. Por eso está mal pedir. Ahí te va, porque a lo mejor para muchos, que son los que me ven, no, esto va a ser más complejo para ellos, pero me quería yo ir al nivel de Malhut, ¿no? Bien. Cuando estamos aquí, en la terrenal, en lo que tiento, en lo que quiero, en lo que deseo, porque hay religiones que hablan del no deseo, hay religiones, y estoy hablando a lo mejor la religión o la ideología, de mejor no deseo, porque si no deseo, entonces no sufro. O aquí la postura es, voy a desear, pero también voy a dar, obviamente, pero el deseo es lo que mueve mucho de esta parte. Y por ahí lo quisiera conjugar, ¿no? Con el tema del mal, porque el mal es necesario, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Y aquí es, para mi punto de vista, que cuando estamos en esta parte muy terrenal, el mal lo recibimos, porque también así se nos ha dicho, como una maldición, como algo malo, como un castigo, como algo que traigo de otras vidas y estoy mal, pero eso tiene un sentido también en esta tierra, ¿no? Ya me eché todo el choro, pero de eso me encantaría platicar, sobre todo en el Malhut. ¿Y por qué las cosas pasan? ¿Cuál es su función del mal también? ¿Y por qué el deseo es importante? Es que volvemos a lo mismo. El mal existe porque necesitamos de la dualidad. Necesitamos de la dualidad, necesitamos del bien y del mal. Simbólica. A ver, hay que entender el mal no como algo malo, no como algo negativo. Es solamente, por ejemplo, vas a un gimnasio, tenés un entrenador y el entrenador te va a hacer entrenar. Vos vas a salir de la sesión todo dolido. ¡Ay, me duele todo! Es malvado este entrenador. No, es el desafío que necesitas para mejorar. La vida no tiene otra forma de enseñarnos que es a través de la experiencia.
Completamente. No lo hacemos con un manualcito. Llegamos a esta vida y el manual de cómo funciona esta alma. Tenemos una predeterminación de cosas que debemos cumplir. Para eso estamos aquí. Cosas que tenemos que hacer. ¿Y la vida cómo nos va a decir? Nos va a poner a vivirlas. Ahora, no todas van a ser felices, pero no, el hecho de que no sea algo feliz no significa que sea algo malo. Es una experiencia de la cual yo tengo que aprender. Entonces, cuando empezás a entender que eso es una experiencia, desaparece lo malo. Porque está bien, no quiere decir, no será gracioso, no la estarás pasando bien en ese momento, pero no quiere decir que es algo malo hacia vos, quiere decir que es una experiencia que tenés que vivir para aprender algo. Que, por ejemplo, yo pondría, digo, no voy a profundizar mucho más allá de muchas cosas que hemos platicado, ¿verdad? Pero el COVID, pues, para muchos nos trajo muchas bendiciones dentro de dentro de ese malestar mundial. Obviamente a otros les trajo un sufrimiento, pero yo creo que a todos y cada uno nos trajo un aprendizaje, ¿no? A todos, a cada uno. Es un mal mayor. ¿Por qué es un mal mayor? Porque es un mal que nos engloba a todos. Pero ese mal mayor es también un bien mayor. ¿Por qué? Si bien mucha gente ha muerto, tampoco es un problema. ¿Por qué? Porque pensar que eso es un problema es no entender la muerte, y no la entendemos. No sabemos que no es muerte. Es solamente una transición a volver a un lugar que es de donde venimos. Es el hogar de nuestra alma. Nuestro cuerpo es solo una parte del alma. En Kabbalah no existe cuerpo y alma. El cuerpo, que es una dimensión del alma, se llama Nefesh, es el alma más densa. Es la que necesitamos para vivir aquí, porque necesitamos de la densidad para hacer. Pero también hay otros niveles donde las emociones también forman parte de nuestra alma. Nuestras emociones no son emociones que están ahí, que nací con ellas. No, las vamos desarrollando y esa es una forma que tiene nuestra alma de revelar luz, de revelar entendimiento a través de nuestras emociones. Entonces, como no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, no entendemos que nuestro cuerpo también es parte de nuestra alma, no entendemos que nuestras emociones son también maestros para nosotros y para las otras personas con las cuales convivimos, estamos totalmente desconectados. Por eso pensamos que pasa algo malo. Porque no vemos más allá de la superficie, que la superficie es lo físico, el cuerpo. Por sin decir muchas cosas. El año pasado, yo en mi canal de YouTube generalmente hago meditaciones, fue un boom de muchas personas que me escribían y me preguntaban cómo se hace, cómo medito, porque me dijeron que hay que meditar. Me comentaron de esto, de aquello, y me interesa, quiero saber, quiero aprender. Entonces, personas que particularmente no tendrían ningún inconveniente más que todos, que las restricciones o la situación de la complejidad del día a día, en esa situación del año pasado. Pero mucha gente, ante la imposibilidad de estar afuera, de distraerse afuera como estábamos acostumbrados a hacer, tuvo que empezar a ver hacia donde nunca había mirado, que era hacia adentro. Y mucha gente despertó. Al menos empezó a darse cuenta, empezó a investigar más, empezó a preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa? Porque mucha gente estaba habituada a huir de sí mismo, a huir de su casa, trabajaba, viajaba y andaba por todos lados, claro, huyendo de su realidad, no haciendo frente a lo que la vida te está presentando. Vos estás acá, en este lugar, en esta situación, en esta familia, en este contexto, por algo tenés que aprender de aquí. ¿Qué hacíamos nosotros? Huíamos para todos lados. Bueno, ahora la vida dijo, no te vas a ningún lado, te quedás acá. Y a aprender. Y a ver a tu hijo, a tu esposo, a tu gente, a tu soledad, a lo mejor al que se quedó solo. Oye, Hernán, y a ver, y sé que voy a volver, lo que pasa es que
pues no tenemos, vamos en tiempo, pero el tema del deseo es que a mí me encanta ese aspecto, ¿no? El deseo. El Es lo que deseo. mueve todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función, el planteamiento? ¿Por qué se La función, diferencia de las otras corrientes que hablan del no deseo? porque las otras corrientes no entienden que el cuerpo es parte del alma. Y que el cuerpo estamos aquí no para no hacer, estamos aquí para hacer. A veces el no hacer es lo único que se puede hacer, paradójicamente. Mejor no hago nada, me quedo quieto acá, no hago nada. A veces es lo mejor, Se me pasa. pero no siempre. Por lo general tenemos que hacer. Entonces, el deseo es el motor que te lleva a entender la función. Porque uno cuando piensa en deseo piensa en cosas, material. Y no, estamos en la 10ª dimensión de todo lo que existe. Que Malhut, el mundo físico, el reino, como se le llama en Kabbalah, es la 10ª dimensión, es el lugar de recepción, que es aquí, es el mundo físico. Pero hay 10 dimensiones más, que están constantemente brindándote energía, información. Nosotros estamos acá para hacer. ¿Y cómo activo esa recepción? A través del deseo. En Kabbalah se explica que el deseo de recibir es lo importante, porque empezamos a desear en nuestra vida para el cuerpo. Cuando somos pequeños, lo único que queremos es comer y estar calentitos y que nos abracen y no mucho más. Vamos creciendo, ya empezamos a tener deseo de honor. Empezamos a revelarnos en querer ya títulos, la escuela, no sé, ganar la competencia tal. El fútbol. Después viene el deseo de dinero y gloria en nuestra vida cotidiana, que es un deseo mayor que los anteriores, porque ya ese deseo de gloria engloba el deseo del éxito y el deseo del cuerpo. Después viene el deseo de conocimiento, que es mayor que los anteriores. Entonces, con más conocimiento puedo tener más prestigio, puedo satisfacer más mi honor, más mi dinero, más mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? Estos deseos son deseos finitos, son deseos del mundo físico. Podés tener muchísimo dinero, podés tener muchísimo conocimiento, pero va a llegar un momento en que te vas a preguntar, ¿qué hago acá? Tengo 10.000 mansiones, tengo no sé cuánta fortuna y me siento vacío. ¿Por qué? Porque todos esos deseos son deseos finitos del mundo físico. Ahí es donde empieza el deseo de recibir espiritualidad. En Kabbalah se llama el Tehom, a ese pasaje. En Vox Populi se le llama la noche oscura del alma. No sé de dónde surgió ese concepto, pero la noche oscura del alma es el mismo concepto que el Tehom, el abismo. El abismo es llegar a darte cuenta de que todo lo que has hecho no sirve para nada, porque tengo todo, pero me siento vacío. Ahí es donde hay que empezar a ver hacia adentro, que el Tehom es un poco lo que vivió la humanidad en este 2020 y lo sigue viviendo y no sé cuánto durará, porque es un gran aprendizaje para la humanidad. Ahora, ¿todos pasamos por ahí o hay Todos. almas o hay personas o es un tema de decisión? Todos, porque nosotros entramos en este mundo y empezamos a vivir acorde a las reglas de este mundo. Es decir, empezamos a satisfacer el cuerpo, empezamos a satisfacer el honor y gloria, el poder y el dinero. Naturalmente, a menos que tengas maestros de muy temprana edad que te amplíen tu entendimiento de quién eres en realidad, por lo general nosotros vamos en ese tren hasta que nos damos con la pared en la frente y nos damos cuenta de que, bueno, acá algo falta. Es inevitable. ¿A cuándo llega? Eso depende de cada quien. A ver, y con todo lo que has contado que me encantó,
Me encantó cómo lo fuiste explicando, como con procesos, como si fueran pequeños saltos, pues, ¿no? En el tema de cómo voy deseando diferente, como por etapas. Pero, a ver, fíjate, mi pregunta sería en cómo esto puede ayudarme a entender, porque ahorita hablamos todo de el propósito, bueno, mi programa se llama Tu Why, Ujú. el propósito, el por qué. Yo lo que les he comentado, digo, más que nada a mis clientes y a veces también aquí, es que cuando el hacer es importantísimo, de hecho lo planteo así, pero el hacer tiene que ver con el ser, que es un poco lo que, pues Ujú. obviamente hemos estado hablando, ¿no? Y una de las cosas que más toco es que cuando esa emoción, que es un entusiasmo enorme, te lleva a ese fluir en lo que estás haciendo, ese es parte de un camino, pero también hay misiones o hay propósitos que a veces, aunque me guste, puedo dudar si es mi camino o no es mi camino. ¿Cómo puede ayudarme esto a entender cuál es mi misión? No la misión global, ¿no? Ujú. Sino cuál es mi Entiendo. misión, cuál es mi porqué aquí. Es muy difícil saberlo de entrada. Tenemos una intuición. Cuando somos niños, lo Ujú. sabemos. Nuestros juegos, nuestros comentarios, nuestra vida cotidiana entre 3, 5, tal vez 7, pero entre 3 y 5, Sí. vivimos en ese mundo todavía. Estamos más allá que acá. Entonces tenemos esa conexión. Pero después lo vamos olvidando porque estamos viviendo en este plano. Nos vamos dejando llevar por las reglas creadas de este plano. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a volver a desaprender todo eso que hemos aprendido. ¿Por qué? No es casualidad que cada uno viva lo que ha vivido, Ujú, ujú, porque otra vez volvemos a la huida. Cada persona ujú. busca huir de eso que le dolió. No, hay que aprender de ello. ¿Por qué? Porque la vida es como ir a un examen, es decir, aprobaste o desaprobaste, tenés que rendir otra vez. La vida te va a perseguir con el examen durante donde vayas, podés huir toda la vida, todas las vidas, porque si no cumplís, vas a volver. La siguiente. Quieras volver, hay quienes dicen que nunca queremos volver, hay otros que dicen que a veces sí queremos volver, pero depende Ok, mucho del alma, del ok, grado de elevación de conciencia de esa alma. ok. Pero por lo general la gran mayoría no queremos venir, porque sabemos, ya lo hemos vivido. Entonces, nada, déjame acá tranquilo, estoy bien. Así estoy, si estoy bien En a el mundo, gusto. en el mundo acá de ver ya, estoy ahí tranquilo, flotando. Bueno, es una metáfora, ¿no? Pero venir aquí es venir a desafiarnos cada día. Wow. Y cuando no Esa, entendemos que es un desafío y que debemos aprender de él, pensamos que hay alguien que me está atacando. Nadie te está atacando. ahora, Para mi, 2 segundos, porque termino esa idea de ya, por ya. qué. La vida te va a presentar las oportunidades para aprender continuamente. En esas oportunidades para aprender es donde vas descubriendo tu porqué, tu misión de vida, qué es lo que estás haciendo aquí. Porque en la gran mayoría no usamos nuestros talentos, no Ujú, los usamos. ujú, ujú. Es más, ni sabemos qué talentos tenemos. ¿Por qué? Porque nunca nos han educado en este plano. La vida, por su cuenta, nos fue Correcto. llevando a que nos demos cuenta. Pero la vida tiene una manera muy precisa de decirte las cosas. Te va a poner la pared enfrente. No, no va a ser gentil en eso. Puede que sea gentil ocasionalmente, pero cuando la vida necesita que vos aprendas y hagas ese cambio, ya no tenés más tiempo para cambiar. Es decir, no podés ir en primer grado de primaria hasta los 30 años. Tenés que pasarlo antes. La vida también no te da toda la vida para que pases. Entonces, cuando no estamos respondiendo, ¡pum!, aparece una situación de mucho rigor que nos va a hacer cambiar. Querramos o no querramos. Ejemplo, 2020. La humanidad no quiere cambiar. Me la mandaron. La vida dice, es tiempo.
no me importa, si quieren, es tiempo. Está buenísimo. Mi querido Hernán, pues se nos fue el tiempo y yo quería dejarlo porque me fascinó esto que dijiste de nos está retando, ¿no? O sea, usaste otro, se me acaba de ir la palabra, y dentro del reto yo les digo que hay una emoción que nadie puede prestarte, no la puedes robar, no la puedes hurtar, no te la pueden regalar, no puedes pedirla prestada, y es la sensación de haber superado un reto, ¿no? De haber salido avanti de algo que viviste. Y esa sensación, que Maslow en su momento le puso autorrealización, y hay otros autores que escriben sobre ella, para mí es una sensación de un microéxtasis, ¿no? Es la única emoción para mí que es la que da esencia a todo, a mí, o sea, a mi ser, pues, en el sentido autoestima, autoeficacia, ya todos los términos que vamos a ponerle muy psicológicos en la cuestión, pero este desafío fue el que usaste y me encantó la palabra desafío. Desafíate, pues, ¿no? Atrévete. Mi querido Hernán, algo que nos quieras decir para finalizar, y después nos tienes que decir en qué lugares te podemos encontrar, qué cursos estás dando, cuáles vas a empezar a dar, etcétera, 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 y dónde te pueden seguir. Muy bien. Bueno, como mensaje final es, abran los ojos, miren su entorno, salgan afuera, hace frío, calor, no importa, digan gracias. Gracias por esto que tengo, gracias por lo que no tengo, gracias por lo que me falta, gracias por cada dolor que tuve, porque siempre es un maestro. Gracias, gracias. Y hay que aprender a sonreír. Hay que aprender a sonreír. Esto siempre lo digo, muy en tono de broma, pero es cierto, porque nuestra mente, a nivel estructura de nuestro cerebro, no sabe si me contaron un chiste o me reí solo. Entonces, cuando uno se ríe, activa unos músculos, neurotransmisores, y la mente dice, uy, me perdí el chiste, pero bueno, ahí van las endorfinas, ahí va todo. Entonces hay que reír, no necesitas motivo. Solamente saber que cuando ríes, se activa algo. Ese germen de la dicha en ti, aunque no tengas nada para reír. Porque es una estrategia para ir saliendo adelante. Porque hay veces que hay situaciones complejas. Entonces hay que reír, primero que nada. Luego, hernan.coach es mi página web, ahí me pueden encontrar. hernan.coach/YouTube, hernan.coach/Instagram, hernan.coach/Telegram. Ahí pueden ir a todas mis redes. Y cursos, ahora estoy trabajando, pronto daré cursos de introducción a Kabbalah, para entender estos principios fundamentales. Ahora cursos los más prontos, es uno que se llama Diseña tu éxito, que combina programación neurolingüística, coaching y Kabbalah para empezar a entender estos desafíos, empezar a entender qué fue de nuestra vida y qué ha pasado, por qué vivimos lo que vivimos. Y utilizar eso para entender qué podemos hacer para adelante. Eso es un poco la filosofía de trabajo y bueno, mi filosofía de vida, porque así es como fui yo mismo trabajando. Cuando fui estudiando Kabbalah, cuando fui estudiando coaching, cuando fui estudiando PNL, siempre lo hice por responder esa pregunta, decir, bueno, ¿qué onda conmigo? ¿Qué pasó en mi vida? Entonces fui respondiéndome y fui creando un sistema que funciona. Así que de eso se trata. Así que bueno, cualquier cosa, preguntas, hernan.coach/contactar y me escriben. Si no, lo pueden dejar aquí y después lo... Yo hago una recomendación, que te busquen en YouTube, tienes muchas meditaciones padrísimas, toda la explicación que das, y ahí te pueden googlear, porque sí, es muy lindo. Muy lindo, efectivísimo, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco a todos, espero que les haya gustado tanto como a mí. Este fue para mi punto de vista, es un regalo que quise poner porque no es lo habitual de lo que hablo. Voy a empezar a poner más estos temas. De hecho, le decía a Hernán, ya vente una vez al mes y ya platicamos un tema.
Y bueno, pues aquí vamos a estar platicando sobre esto. Las dudas que tengan, nos las escriben, yo se la haré pasar a Hernán y ya después que nos conteste, ya les contestamos. Pero bueno, les agradezco mucho su presencia y como cada martes, los espero el siguiente martes, 7:30 de la tarde. Y pues síganme también en mis redes, gabyruiz.com, y estoy también próxima a abrir el curso de Mind Training, que es para trabajar también con esta parte del entrenamiento mental. Ya es una partecilla de todo esto. Bueno, pues Hernán, muchas gracias. Desde Argentina, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ti por la invitación. Y nos estamos viendo próximamente. Claro que sí. Ya es un pacto, pues. Gracias. Hasta luego. Bye bye.